Buenos días a todos. Hoy recibo a David de Ponte. Seguramente lo conocen desde su blog o su podcast, más bien su podcast Full Músculo, que es el podcast número 1 en fitness basado en la evidencia. Y es algo que compartimos los dos con David. Nos encanta transmitir lo que aprendemos y sobre todo antes de transmitirlo lo pasamos al nivel de la evidencia científica, intentamos investigar los mitos, lo que no son mitos. Y bueno, sin más, les presento a David. ¿Cómo estás? Gracias, Julian. De verdad que me siento un poco incómodo porque estoy acostumbrado a ser yo quien hace las entrevistas, pero bueno, vamos a ver qué tal sale todo. Así que Bueno, mira, gracias por la yo invitación. soy más incómodo porque tú eres el experto del podcast. No, ¿cuántos episodios tienes ahora? Más de 200. Más de 200. Si nunca escuchaste uno, te recomiendo empezar ahora. Full Músculo es el podcast de David. Y hay uno que es más interesante que los demás, es el que grabamos juntos. No, mentiras. Pero hicimos me entrevistó para un episodio que fue muy interesante. Pero todos son interesantes, obviamente. Hoy, David, vamos a hablar de tus lesiones. Como te estuve explicando justo antes, lo que queremos con este podcast es entender cuáles son las lesiones de toda la gente. Es descubrir cómo que cada uno nos lesionamos, hasta las personas que nos influencian, las personas que seguimos, que admiramos, que cuidan muy bien su cuerpo. Las lesiones van a ocurrir sí o sí. Lo que nos importa es saber cómo tú y cómo los demás logran recuperarse de sus dolores que hicieron. Entonces empezamos. ¿Cuáles son tus lesiones, David? No, déjame, sí quería acotar algo porque creo que es importante lo que tú mencionas, sobre todo el tema de que muchas veces tenemos ese, o tienen ese halo, esas personas a quienes admiramos y pensamos pues que ellos no se lesionan, ellos viven de forma perfecta, no comen productos procesados. Entonces hay que entender de que hay gente real detrás de esas cámaras, gente real detrás de esos rostros y pues que también tenemos nuestras cagadas, ¿no? Exacto, exacto, todos. Y yo el primero, con mi hernia, mi ciática, hice los errores que yo les recomiendo no hacer siempre, las hago todas, las errores. Y eso no pasa nada. Lo que importa es cuántas veces te levantas, cómo te levantas y lo que hiciste. Bueno, bien. Entonces, me dijiste, yo ya sé que tuviste muchas lesiones diferentes, entonces vamos a armar eso como si fuera una consulta de osteopatía. Estás en mi consultorio, imaginamos, y vienes porque la primera lesión que te hiciste, ¿cuál fue? Vale, aquí te voy a decir la primera lesión que recuerdo, pero yo creo que aquí es un poco también el tema de saber por dónde empezar. Ya tú me dirás, porque claro, son tantas lesiones y que una puede ser compensación de otra, porque la última que tuve fue en los peroneos, esa también la conoces, esa no te la comenté antes de empezar, pero la primera que recuerdo que era en la parte del deltoides anterior, Derecho, anterior. Ok, el derecho. deltoides es un músculo del hombro, el más superficial, el que tiene una forma de redonda, que da una linda forma como una cúpula o al nivel del hombro, y entonces la parte anterior. ¿Y cómo pasó? ¿Fue traumático? ¿Fue durante un ejercicio, un movimiento o vino poco a poco? Yo la verdad que creo que esa lesión, para serte sincero, vino a raíz de una mala técnica haciendo press de banca, metiendo mucho peso. Al final, uno como hombre, pues y en la edad también que tenía en ese entonces, uno se lleva el ego al gimnasio y entrenas con ego, entrenas por levantar más peso que tu compañero o que el de al lado. Y considero que fue a raíz de una mala técnica en press de banca y realmente no fue traumático, o sea, me empezó a molestar de un Claro, tiempo para otro el hombro y pues obviamente a raíz de eso me empieza a limitar en el entrenamiento. ok. Y, y entonces este dolor duró mucho tiempo, te lo... Lo que pasa es que hasta incluso, ya obviamente no sé si a día de hoy por miedo o algo, hay ciertos ejercicios que evito, por lo menos el press de banca inclinado lo suelo O evitar sea que ni siquiera... ¿Hace cuánto tiempo fue eso? hace muchos años, hace por lo menos 10 años. Entonces, aunque tu cuerpo ya esté mucho mejor, mentalmente tú no Me limito. recuperaste como te limitas. Tienes todavía este miedo. Y entonces, claro, a raíz de ese, que era lo que te comentaba antes de entrar en la entrevista, como a raíz de ese problema a nivel de hombro, luego empiezo a tener también tendinitis en el codo. Ujú. Entonces, claro, son Mismo codo, mismo lado. Me está mostrando su antebrazo, entonces entiendo que es el mismo mismo, lado. sí, exacto, mismo lado. Y claro, te empieza a limitar en los ejercicios.
Y lo que ocurre es lo siguiente, como nunca corregí esa técnica, ya está, bueno, hasta el día de hoy obviamente ya la tengo corregida, pero nunca la corregí en ese momento, son cosas que uno va arrastrando, te vas limitando, vas dejando de hacer ciertas cosas o la vas haciendo con dolor. Episodio y vamos a hablar del hombro, pero al final creo que el tema más interesante son las adaptaciones y las compensaciones, porque es muy interesante. Hace muchos años que tuviste esta lesión, pero todavía no se sanó del todo. Puede ser que los tejidos sean perfectos hoy, totalmente recuperados, pero mentalmente hay un miedo al movimiento, al esfuerzo o a algo que va a limitar. Es algo limitante y que puede limitar otros movimientos y puede generar sobrecargas en otros lugares, como en el codo. No sabemos si las otras lesiones son compensaciones, pero ya tenemos una pequeña idea. En este momento, ¿practicabas otros deportes que el press banca, como que es el fitness en el gimnasio? Sí, te iba a comentar de hecho que solía entrenar muy pesado, tanto press de banca como hombros, y me da la impresión a día de hoy, por lo que sea a nivel de biomecánica, de que tenía mala técnica en ambos, Ajá. tanto en press de banca como en press de hombro. Bueno, hacemos una pausa. Entonces, aprendiste de la técnica. Sí, ¿Qué nos creo, ok, creo que sí. de lo que aprendiste, ¿qué nos puedes transmitir? No, ¿Qué yo nos creo puedes que enseñar? generalmente, por lo menos en el press de banca, me pasaban dos cosas, tanto en el press de banca como en las dominadas. Yo no era capaz de sentir el trabajo en el pectoral en un press de banca y no era capaz de sentir el trabajo en dorsales en unas dominadas. Ahí muy interesante esto. Muy interesante porque, bueno, en el press banca los músculos que más se trabajan son los tríceps, los músculos posteriores del brazo y los pectorales. Y hay una parte secundaria del deltoides, el deltoides anterior que empuja el hombro hacia adelante cuando está en posición de postflexión. Y este nos indica que puede ser que estaba compensando con este deltoides por una falta de activación de los otros músculos. Eso puede venir de la orientación de los codos, de la posición de las manos, cerradas, abiertas. Cometía un error que yo creo que mucha gente a día de hoy lo comete, porque lo veo también en nuestros asesorados, y es mucho más fácil detectarlo cuando se hacen flexiones, que hacen las flexiones con los codos abiertos. Sí. Yo hacía el press de banca con los codos abiertos. Es muy interesante eso. Sí, entonces los codos abiertos lo que nos muestra es como los brazos elevados a 90 grados, como en una forma de T entre nuestro cuerpo y los brazos. Es cierto que mientras más elevados los codos, vamos a tener menos pretensión del pectoral al movimiento inicial de los push-up o del press banca y vamos a tener una limitación en la movilidad del hombro. Hay espacio entre los huesos del húmero del brazo, la clavícula y la escápula que se reduce mientras más elevamos los brazos. Puede generar a veces compresiones en los tendones. Un tips, yo que aprendí algo que me cambió un poco la mente, cuando acercamos las manos del cuerpo, naturalmente el movimiento de las manos es un movimiento de los antebrazos de rotación externa. O sea que estoy levantando las palmas, elevando las palmas hacia el cielo y cuando alejo mis manos, automáticamente, naturalmente, el movimiento fisiológico es una Es que rotación roten las manos. interna de brazos. O sea, mis pulgares están bajando en dirección del suelo. Si repites este movimiento, naturalmente tus codos se acercan del cuerpo cuando acercas tus manos de tu cuerpo y cuando alejas tus manos del cuerpo, pues los codos se alejan un poco. Y cuando uno practica este movimiento de press, cuando empuja, aleja las manos del cuerpo, hay este leve movimiento de rotación interna. Y es algo que se practica mucho en el boxeo, que cuando lanzas tu puño hacia adelante, hay una leve rotación Es verdad. que vas a generar. Y si tú te quedas en rotación externa, es contrafisiológico. O sea que tus músculos no están en una pretensión, una tensión suficiente. Entonces, pensar en eso cuando haces dominadas y cuando haces push-up es muy interesante. Cuando haces push-up, imagina que cuando alejas el pecho del suelo, que estás girando tus manos en rotación interna. Y cuando vuelves, la rotación externa de las manos. Obviamente tus manos no se mueven porque estás en el suelo, pero hay una pretensión con esta intención.
No, y ahora que lo dices, hay un chico que es bastante relevante en Australia en el tema del fitness, la biomecánica. Ahora mismo no recuerdo el nombre, creo que es Teo. Y él habla de que cuando hay ese problema a nivel de hombros, y de hecho él lo muestra, él hace el press de banca eh, con el Ah, agarre supino. ajá, agarre supino, o sería con las palmas de las manos en dirección del techo. Sí. Y, y lo hace para generar más tensión, al empuje. No, para quitar, me imagino, tensión a nivel del Sí. hombro. Esta toma en supinación obliga entonces el codo a acercarse del cuerpo, abre el hombro, entonces disminuye la pretensión en el deltoides. Eso es una manera, creo, si no me equivoco, que cuando uno hace eso, hay un poco más de activación en el dorsal ancho cuando se sube. Si mantengo los codos cerca de mi cuerpo, el dorsal ancho, bueno, puede ser que creo que sí. Incluso en empuje. Habría que pedir incluso en empuje, habría que pedir a un experto en fitness de la Biomecánica. biomecánica. Tenemos a Álvaro Trainer, que está Algo muy lo bueno tengo. en este. Sí, hay gente que se especializa en los movimientos del fitness, de la musculación, los analizan a partir de la biomecánica y pueden dar consejos sobre cuál es la mejor técnica, la mejor posición, qué músculos se activan. Y en esto les recomiendo la cuenta de Álvaro Trainer. No lo conozco, no me conoce, pero eso es gratuito, publicidad. Bueno, De pero parte, bueno, yo sí le conozco, es amigo, así que lo pueden ir a seguir. excelente. Pero te pregunto yo algo, el tema de las flexiones, porque es que lo veo muchísimo, o sea, no solamente con mis asesorados, que es una de los test que le hacemos al inicio, pero el tema de abrir los codos, siendo tan antinatural, ¿por qué las personas terminan haciendo las flexiones o el press de banca? Es una compensación por falta de fuerza en los pectorales y entonces están compensando un poco más con el tríceps que con los pectorales. Hay también el problema del serrato anterior. Cuando estás empujando el hombro hacia adelante, el brazo hacia adelante, tu omóplato se dirige hacia afuera y hacia adelante. Y este es un músculo que se llama el serrato anterior, que está colocado entre la escápula y las costillas, que permite adelantar el hombro. Y este movimiento es muy importante cuando hacemos flexiones de brazos, porque es el primer movimiento que nos permite, bueno, empujar las manos hacia adelante. Y cuando no tienes la fuerza en este músculo, vas a compensar, vas a elevar los hombros, eh, acercar los hombros de las orejas, contrayendo más el trapecio y automáticamente cuando contraes el trapecio se elevan un poco los hombros. Creo que la compensación viene de eso. Entonces, por no tener suficiente fuerza en el serrato anterior, en los pectorales vamos a compensar con un poco más de tríceps y los trapecios cuando no puede. Por eso entonces es que, por lo menos en el caso de David Marchante, hace tanto énfasis en la retracción escapular. Exacto, las retracciones escápulas sería este movimiento, es una contracción de los romboides, los músculos entre los omóplatos que acercan los omóplatos de la columna. Protracción, retracción. Me estoy perdiendo con las palabras en español, lo siento. Yo aprendí toda mi anatomía y biomecánica en francés, pero el movimiento de alejar la mano hacia adelante, lejos de tu cuerpo, y empujar el hombro hacia atrás, contrayendo los romboides. Es un movimiento, o sea que antagonista. Antagonista, Son claro. antagonistas. Por eso, mucha énfasis en los movimientos que propone David Marsantes son movimientos de escápula. O sea que el movimiento, cada vez que hacemos un movimiento con el brazo, que alejamos la mano del cuerpo, que la acercamos, no solamente es un movimiento de codo ni de hombro. El hombro empieza con la clavícula, con la escápula, entonces es un movimiento también que viene entre la escápula y la caja torácica. Y si tú no usas esta parte, estos músculos, vas a compensar con otros. No solamente tu rendimiento no va a ser tan eficaz, tan óptimo, pero sino también vas a generar compensaciones que pueden provocar lesiones. Y ahora te lo pongo un poquito más complicado. ¿Por qué, ¿Haces la entrevista o yo? David. Sí, sí, vale, por vale. qué, por qué en el lado derecho? ¿Por qué en el lado derecho? Bueno, eso me estás dando un poco una pista. Me dijo que tiene una escoliosis, David. Y una escoliosis es una desviación lateral de la columna, o sea que su columna no es totalmente recta, tiene una leve desviación. Yo también tengo una leve escoliosis y la mayoría de la gente tiene una leve escoliosis. La escoliosis no importa mucho
hay grados más importantes. Lo que importa es cuando esta escoliosis limita algunos movimientos o genera pérdidas de fuerza. O sea que cuando tu cuerpo no se adapta lo suficiente a esta escoliosis, cuando tienes músculos que no son lo suficientemente fuertes para mantener la estabilidad de tu columna o para permitirte los movimientos de la vida cotidiana. Y entonces esas escoliosis, desequilibrios laterales pueden generar dolores asimétricos, generan asimetrías. Vas a tener un brazo más fuerte que el otro, vas a tener siempre un pie más fuerte que el otro. Ya nuestro cuerpo, aún sin escoliosis, ya no está asimétrico. Tenemos el corazón un poco del lado izquierdo, tenemos el hígado que es por la derecha, que es el órgano más pesado, más grande no voy a decir del cuerpo, sino del sistema digestivo. Entonces ya este es un desequilibrio. Es un desequilibrio y nuestro cuerpo es asimétrico. Entonces vamos a tener zonas con un lado con menos movilidad, un lado con menos fuerza. Y además de eso, eso es tu genética, la forma de tu cuerpo, pero hay también la actividad física que haces. Todas nuestras actividades no son simétricas. Cuando practicas fútbol, pues siempre pateas con la misma pierna. Cuando vas a jugar a tenis, David, que practicas tenis, pues generalmente vas a siempre usar el mismo brazo para golpear y eso puede generar desequilibrios no solamente en la movilidad, pero también en la fuerza. Vas a tener un bíceps, unos antebrazos más fuertes de este lado y otro. Podría ser No, y te lo preguntaba porque históricamente, o sea, ahora que estábamos haciendo un recuento de todas mis lesiones, la mayor parte han sido del lado derecho. O del lado derecho. Ajá. sea, ha sido hombro, codo, rodilla. Tengo, de hecho, te lo comentaba, el cuádriceps tengo el más grande el izquierdo que el derecho. Mira, eso es Los interesante peroneos han porque sido en el derecho. sí, las adaptaciones, las compensaciones se pueden hacer de varias formas. Lo más frecuente, yo de mi experiencia como osteópata, lo que veo es un lado, después un poco más bajo el otro lado y después el otro. Por ejemplo, tienes una inclinación en el cuello. No, vamos más allá. Vamos en la mandíbula. Tienes un pequeño desequilibrio en la mandíbula, puede ser por una muela que duele o algo así. Entonces ya vas a tener un desequilibrio, una asimetría en la mandíbula. Ponele el lado derecho. Tu cuello se va a adaptar, se puede inclinar del lado izquierdo. Y después tu columna, la zona dorsal se va a adaptar del lado derecho. Eso es el principio de la escoliosis. Así se forma la escoliosis. Vas a tener entonces un hombro más alto que el otro, que va a ser un poco más fuerte. Y vas a tener, entonces, si este hombro es un poco más alto, generalmente la cadera del otro lado va a ser más alta para compensar. Y después la rodilla del otro lado va a compensar. Y después el otro pie. Una compensación que va de un lado hacia el otro. Pero a veces las compensaciones son todo del mismo lado. Pueden seguir cadenas musculares. Tenemos cadenas musculares cruzadas. Las cadenas musculares, voy muy lejos. Las cadenas musculares es una manera de organizar los músculos del cuerpo. Todos esos músculos son relacionados y tenemos patrón de movimiento que van a involucrar una serie de músculos. Por ejemplo, si en el tenis, cuando voy a golpear la pelota con mi brazo, va a ser todo un movimiento de inclinación y rotación de mi tronco, un movimiento de rotación de mi cadera, y ahí es una cadena cruzada anterior que se va a activar. Pero ahí podemos organizar los músculos con otras cadenas, una cadena lateral que va desde el hombro derecho hasta los oblicuos derechos, los abductores de la cadera derechos, los glúteos, los peroneos, y toda esta cadena puede compensar que esté más fuerte que el otro lado y cuando tienes un desequilibrio es esta parte, este grupo de músculos que van a compensar y de ahí puede generar otras lesiones. Podría ser una explicación de por qué siempre es el mismo lado. Sí, me llamaba la atención porque haciendo el recuento me daba cuenta de que sí, si bien he tenido también problemas en el codo izquierdo o en el hombro izquierdo, en la rodilla izquierda, generalmente llegan después. Ah, Entonces no sé si es que pues el cuerpo, pues obviamente una vez que tienes el dolor en un lado, sí. tiendes a sobrecargar el otro también. Ah, Y me preguntabas antes el tema de los deportes. Yo en esa época en la que tuve problemas en el hombro y que empecé luego a tener problemas en el codo, jugaba mucho al tenis. ok. Ok, yo lo que haría ahí como profesional, yo primero me enfocaría, hay un inicio
de todas estas lesiones que puede ser común y cronológicamente empieza con el hombro. Y hay todo un patrón desde la mano, el codo, el hombro. Me gustaría mirar cómo funciona todo eso. Entonces, la primera cosa que haría sería comparar el lado derecho del lado izquierdo. Comparar la movilidad de la muñeca, de las muñecas, de los codos en flexión, extensión, rotaciones, supinación, pronación, examinar la movilidad del hombro desde el omóplato y después iría a mirar toda la columna, obviamente, hasta los pies, pero esto sería como el Big Bang, el No, y es inicio que de todo. ahora que lo mencionas, perdón que te interrumpa, tengo peor movilidad en el hombro derecho y también en la cadera derecha Claro, eso es que en normal. el lado izquierdo. No, sobre todo si tuviste lesiones. Obviamente, como la primera protección del cuerpo es bloquear todo y limitar el movimiento. Cuando tenemos un traumatismo, tenemos la inflamación, que va a inflamar la articulación, que va a aumentar el volumen del líquido sinovial, que es el líquido adentro de la articulación. Este proceso es para impedirte moverte. Y con el dolor es lo mismo. Tu cuerpo te está diciendo, stop, paramos de mover eso para no lesionarlo más. Y entonces esto después de 2 semanas sin poder usar un brazo, unos músculos, una articulación, se vuelve más rígido y también el miedo que empieza a ponerse, lo vas a usar menos y si lo usas menos, pues hay mucha rectificación ahí. Ahora, ¿cómo te sientes físicamente? Porque eso pasó hace muchos años, te recuperaste, Pero ¿qué pasó? quería comentar o que comentases algo tú que creo que te lo pregunté o que lo comentaste en la entrevista que te hice yo para el podcast. Y era que en el momento en el que yo te comenté de que había jugado al tenis, que justamente de repente también por el trabajo pesado que hacía en el hombro, realmente tenía el hombro bastante desarrollado, trabajaba muy pesado, que esa fuerza de repente que tenía en el hombro y no necesariamente en el antebrazo podía generar una sobrecarga en la articulación. Claro. Puede ser. Solemos usar la imagen de los eslabones. Tu cuerpo son como eslabones y si tienes un eslabón, bueno, más débil, la fuerza de tu cadena depende del eslabón más débil. Y cuando tienes uno más fuerte, siempre está compensado por los demás. Puede ser que sea más fuerte porque está compensando el resto. Ahí, según lo que me dices, estaría más fuerte porque lo trabajaste más. Y ahí hay un desequilibrio en toda esta cadena. Cuando vas a hacer un movimiento que implica mano, codo, hombro, columna, vas a apoyarte sobre el hombro. O sea, eso va a ser tu centro de movimiento. Cuando el centro de movimiento nace normalmente desde la pelvis y después va y irradia hasta los miembros, hasta el miembro superior o el miembro inferior, nace desde el centro y termina en la periferia. Ahí tu fuerza, tu punto de equilibrio de fuerza nace en el hombro. Y esto puede generar desequilibrios y especialmente en movimientos poliarticulares, como el tenis, donde necesita mucha fuerza, resistencia en todas las partes de su cuerpo. Algo más es que si tú eres muy fuerte con el hombro, cuando vas a golpear la pelota, la vas a golpear muy fuerte, porque sabes que con el hombro vas a darle un golpe muy fuerte con el hombro, pero el codo y la muñeca no pueden seguir. O sea que es como un equipo en un barco. Es una imagen de mi libro, esto. Imagina que tu cuerpo es un barco donde hay, ¿cómo se llaman los Lo que rema. reman? Los que reman. Son dos. Hay uno que está súper fuerte y el otro es muy maluco. Entonces, cuando hay que hacer una competencia, una carrera, pues el más fuerte le da todo. Y le da todo y el que está débil está tranquilo. ¿Qué va a pasar? ¿Es el débil que se va a lesionar o es el fuerte? El primero que se va a lesionar es el que trabaja demasiado, Claro. compensa por el otro. Él piensa que puede hacer todo él solo y se sobrecarga y termina lesionándose. Y el que está débil, pues nada, vendrá después la lesión. Cuando el más fuerte se lesiona, es el más débil que va a, a tomar la releva. El que el paga relevo. el relevo. No, es curioso porque hasta ese momento que lo hablé contigo en la entrevista no me lo había planteado, de que hubiese sido una compensación Ujú, por un músculo. Pero claro, cuando tú hablas de eslabones, siempre va a haber un eslabón más débil. claro. El propósito en la vida, diría, es siempre buscar tu eslabón más Claro, débil y trabajar este. Bueno, estrategias para avanzar es a veces enfocarte en tus fuerzas, pero en algún momento las partes más débiles te van a frenar.
Entonces, sí, está súper bien apoyarse sobre sus fuerzas, pero hay que intentar disminuir esta diferencia entre la parte más débil y la parte más fuerte, porque en algún momento tu cuerpo te va a llamar y te va a decir, ya, stop, hay demasiados desequilibrios. Y entonces, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te recuperaste del todo o te Bueno, quedan con creo que a día dolores? de hoy, te lo comentaba antes, creo que es una limitación más bien mental. Ujú, Sí, es verdad que, bueno, te lo decía antes, a día de hoy me está molestando esto por acá, ¿no? ujú. Te estoy Detrás señalando sería, detrás del... me está indicando los músculos del manguito rotador, puede ser el infraespinoso o el redondo menor o el teres mayor. Bueno, Exacto, es a día de hoy lo que me limita y muchas veces también en la movilidad elevaciones. del hombro, sí. ¿En qué movimiento especialmente? ¿Más de la abducción completa o No, más de generalmente flexión? en movimientos de empuje o de elevación de hombros, Ajá. de empuje de... En los movimientos que me está mostrando, está elevando el codo, está haciendo abducciones. Un músculo que frena la abducción sería el teres mayor, que es un músculo que hace una abducción del brazo. Podría ser eso. Bueno, no tengo ni idea. Estoy poniendo como ideas ahí, pero habría que tocar, que investigar, porque hay muchas cosas. Podría ser el dorsal ancho que te frena, el dorsal ancho que se inserta en la punta de la escápula, en el brazo, y que él hace una abducción también. O sea, cuando elevas el brazo, lo estás estirando. Imagina que si tienes una lesión en la pelvis, una falta de movilidad en la pelvis, donde se inserta el tendón más grande del dorsal ancho, eh, esto va a tirar sobre el dorsal ancho y que va a limitar tu elevación de brazo. Podemos ir más allá. Una lesión de tu rodilla puede generar un desequilibrio en la pelvis que tira sobre el dorsal ancho, que limita la elevación del brazo. Ahí podemos ir muy lejos, hasta el dedo del pie, porque todo está conectado. Eso es el trabajo del osteópata, es intentar buscar, ok, hay muchas pistas, muchas hipótesis, ahora tocamos, hacemos los movimientos y para ver, ok, cuál sería la hipótesis más probable. A nivel del deltoides, la verdad es que más nunca me ha Nunca más molestado. Después de que corregí la la técnica técnica. en press de banca, en elevaciones, etcétera, no me molestó más. La del codo tampoco, más nunca me molestó. De hecho, llegué a tener tendinitis del ¿Del golfista bíceps? Ah, no, sí, y del los tenista, epicondylitis. ambas, y más nunca me molestaron tampoco. Sin embargo, esto también lo sabes tú, yo me cambié a Barefoot hace 2 años Ujú. y claro, el proceso de adaptación lo hice caminando. Nunca había corrido en Barefoot y empecé a correr a inicios de este año porque me estoy preparando para la media maratón y me empezaron a fastidiar los peroneos. ¿Ya habías empezado a fortalecer específicamente la planta de los pies o No, no? ¿Es algo que ya empezaste a hacer? no. No. Puede ser interesante porque Ade me va a supuestamente, matar. no, 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 pero Ade es la osteópata de David, que es una gran osteópata que trabaja en Bogotá. Muy buen saludo a Ade, si nos escucha. Em, Cuando nacemos sin zapatos, pero empezamos a poner zapatos. Normalmente tenemos muchos músculos en el pie que nos permiten transmitir las fuerzas hacia arriba, que nos permiten aguantar las irregularidades del terreno. Lo que pasa es que, bueno, toda la vida tú pusiste zapatos con plantillas que hacen que los músculos de tus pies no trabajaron y terminamos con, todos tenemos eso, pies muy Débiles. débiles. Entonces, está muy bien, empezaste a caminar con esos zapatos hace un año. 2 años, ¿Cuántos años? 2 años. ¿Cuántos años tienes? 36. 36. Entonces, pasaste 34 años con zapatos, con plantillas y 2 años caminando con los barefoot. Ahí obviamente fortaleciste un poco más tus pies, pero no lo suficiente para compensar no solamente todos esos años y tampoco para lograr hacer alta intensidad con esos músculos. Estás pidiendo a músculos que están recién empezando a ser fuertes solamente para caminar y les estás pidiendo lo más difícil en el mundo para un músculo, que es la pliometría. La pliometría es como la capacidad de un músculo a absorber un choque y a devolver la energía. O sea que es lo que le pide a un músculo ser muy flexible y contraerse rápido, muy fuerte. O sea que necesita
velocidad, necesita mucha fuerza, necesita mucha flexibilidad. Tus pies obviamente todavía no están listos. Es como si lo comparamos a un deporte, no sé, que habríamos como deporte con es una recepción, un gran salto, e intentas recepcionar después de un salto de, no sé, 1 metro. Tú te recepcionas de 1 metro y estás pidiendo a tus músculos que solamente están acostumbrados a caminar, a recibir este golpe muy fuerte. Y le estás pidiendo eso a tu cuerpo en carreras de 9 kilómetros, 10 kilómetros, o sea, de 1 hora, 1 hora y media. Es mucho, es muy intensidad. Entonces podría ser que para recuperar todo lo que, esos músculos que perdiste o que nunca fortalecemos, hacer ejercicios específicos de fortalecimiento de la planta del pie, que es la especialidad de, AD. no, es de AD y No, de Rubens. de Rubens, de AirMotion, AirMotion. Le mando un saludo desde aquí. No, y te iba a comentar, te iba a hacer la pregunta de que, o sea, me queda la duda si es cuestión de tiempo para que se adapte o no. Sí, 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 todo se adapta en el cuerpo. El cuerpo, y cualquier sea tu edad, cualquier sea, siempre se adaptan tus tejidos. Entonces, sí, es cuestión de tiempo y de progresión. Lo más importante es eso, es la progresión. Y las lesiones ocurren por falta de progresión en las cargas. O sea que queremos ir demasiado rápido eh, o demasiado intenso a un nivel que el tejido no está acostumbrado. Entonces hay que tomarle tiempo, hacer ejercicios específicos que van a pedir, como lo haces muy bien con tus pectorales o tus deltoides. Tú volviste a hacer, ok, vamos a hacer un trabajo con buena técnica de fuerza importante y después puedo intentar trabajar la velocidad y después voy a agregar más volumen. O sea, hay muchas maneras de fortalecer un músculo. Eso no lo hacemos con los pies, pero son músculos como cualquier otro músculo. Entonces, te recomiendo intentar pensar esos músculos de los pies como cualquier otro músculo del cuerpo, como el bíceps, ¿Y por qué los peroneos de tantos músculos que hay en las extremidades porque inferiores? son estabilizadores del tobillo y del pie. Em, Tenemos músculos grandes que hacen los movimientos. El movimiento principal que le pedimos al tobillo es flexión-extensión y al pie cuando caminamos. Pero mientras hacemos estos movimientos, hay micromovimientos de abducción, aducción, rotaciones para adaptar el terreno, para cambiar de dirección. Y no son los mismos músculos que hacen esos movimientos. Entonces, los músculos que hacen los equilibrios que guían la articulación son músculos finitos, muy finos, y no son de tener mucha fuerza, sino generalmente de tener mucha resistencia. Y generalmente son más pequeños y más finos que los otros músculos. Los músculos del movimiento de tu tobillo son los gemelos, el tríceps sural, que es muy grande, este músculo posterior de la pierna, muy gordito, porque es muy fuerte, genera muchos movimientos. Y los músculos muy finitos, más finitos, son los peroneos. Y adelante tenemos también el tibial anterior, que es un músculo de movimiento, pero también de estabilización. Entonces, los que compensan son los estabilizadores. Ellos intentan hacer el trabajo de equilibrio, de guiar la articulación. Entonces, cuando empiezas a pedirle demasiado al cuerpo, estos están rápidamente sobrecargados. No, y que encima quería comentar de que la irregularidad del terreno nos los han quitado. O sea, vivimos, y hay muchísimos estudios de esto, que vivimos en ciudades geométricamente perfectas, y eso no solamente a nivel físico, sino también a nivel visual nos limita. Claro, y seguramente hay una correlación con los problemas de pie planos y esas ciudades. ¿Qué es lo que más te cambió la vida físicamente a nivel de salud en todo lo que aprendiste desde esta primera lesión? Yo creo que ser más consciente de los movimientos del cuerpo, también entendiendo, porque yo creo que también, no sé qué opinas ya tú de esto, en el mundo del fitness históricamente se habla mucho de un ejercicio u otro ejercicio que puede ser lesivo. A día de hoy, según como yo lo entiendo, entiendo de que no hay un ejercicio como tal que sea lesivo, sino pues obviamente que no esté adaptado al físico de cada uno, ¿no? A la movilidad. Entonces, a partir de que uno lo empieza a ver desde ese punto de vista, entendiendo también que yo me he formado muchas veces con Álvaro, y si no entiendes cuál es el músculo que está trabajando, y seguramente te habrá pasado a ti con tus clientes, a mí me pasa mucho con mis asesorados que hacen un jalón de polea y piensan que están trabajando pectoral. Mm,
Entonces, claro, no eres consciente de lo que estás trabajando con el ejercicio que estás haciendo. Con lo que acabas de decir, ya podemos cerrar el podcast, le dijiste todo, le explicaste todo. Sí, es eso, el problema nunca es un movimiento o un ejercicio. No existe movimiento lesivos, porque es relativo. Lo que es lesivo es una intensidad que no está adaptada a las capacidades de tus tejidos, de tu cuerpo, de lo que estás trabajando. Si yo intento levantar, no sé, hacer un squat con 130 kilos, me voy a lesionar la espalda baja, porque mi cuerpo no está adaptado. Sin embargo, una halterofilia para él, 130 kilos no es nada. Entonces, él no se va a lesionar. Para él, este ejercicio no es lesivo. Para mí lo es. Y lo que cambia no es el ejercicio, es las capacidades de la persona. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, que el problema no es el movimiento, es la intensidad que le pongo al movimiento. Si yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. ¿Estoy preparado para hacerlo o no? Ya, eso ya podemos. Y no sé, ya podemos cerrar el... No, y no sé si fuiste tú quien me lo comentó en la entrevista, fue Rubens, de que a fin de cuentas tenemos el cuerpo adaptado al estilo de vida que tenemos. Entonces eso nos va a limitar en otros movimientos que queremos hacer que no, si no forman parte de nuestro estilo de vida, pues obviamente no va a ser... Sí, otra frase de mi libro es tu cuerpo es la suma de todo lo que haces y de todo lo que no haces. Entonces ya empezamos a trabajar este cuerpo, a hacerlo más fuerte. Pues muchas gracias, David. Me parece que tú hiciste la entrevista, pero excelente, creo que les va a encantar a la gente. Muchachos, si quieren transformar su cuerpo, transformar su estilo de vida, les recomiendo seguir al podcast de David, que tiene tremenda información. Yo siempre estoy aprendiendo, estoy descubriendo muchas personas muy tesas en el mundo de la salud y del fitness siguiendo a David. Y realmente es muy interesante porque David, yo te agradezco por eso, que eres alguien muy curioso, que te gusta transmitir. Tu fuerza está en eso. Logras transmitir y compartir todo lo que aprendes de una manera muy inteligente y siempre basado en la evidencia científica. Haces un trabajo tremendo, te felicito. Les invito a todos a seguir el podcast de David que se llama Full Músculo y su blog. Gracias a ti, Julián. Les mando un abrazo grande. Es el fin del episodio de este podcast del método funcional. Nos vemos para un próximo episodio.